Dios les bendiga, Dios les bendiga. Bienvenidos. ¿Nunca han perdido algo que alguien les robó? ¿Les han robado antes? ¿O ha acontecido algo, alguna tragedia en su vida? Me estaba acordando cuando salí del ejército, tenía, ¿qué? 21 años, algo así. Y el primer día que fuimos a la iglesia nueva, la Trinidad en San Fernando, llegamos es una iglesia grande. Entramos y apenas iba cruzando el vestíbulo después de haber entrado, subido los escalones y antes de entrar al santuario está un vestíbulo, un lobby. Y oí un ruido como que dos carros chocaron. Inmediatamente di la vuelta y salí y vi al pastor Herrera que se estaba bajando de su auto que estaba estacionado enfrente de la iglesia, y lo que había pasado, alguien venía en otro carro muy recio, dio la vuelta a la izquierda y no alcanzó porque iba demasiado recio y se fue largo y lo embestió al vehículo del hermano Herrera, no, Guerra, el hermano Guerra, en la mera puerta del conductor. Entonces a eso cuando yo salí, vi que iban tres jóvenes corriendo, como huyendo del choque. Entonces yo lleno de energía y acabo de salir del ejército y en buena forma, dije, esta es mi oportunidad para ser superhéroe. Y me arranqué a perseguirlos. Eran tres y dos iban más adelante. Entonces pensé yo, mientras que iba corriendo, pensé, si alcanzo uno, después lo obligamos a que nos diga quiénes fueron los demás y así los tenemos a los tres. Alcancé al que iba atrás y le puse, después de haber visto la lucha libre con mi abuelito tantos años, lo agarré y le puse una llave y ahí lo traigo a la iglesia, lo regresé, se le iba al pastor David Espinosa y le dije, alcancé al perpetrador. Y el joven bien asustado, y qué bueno, porque debería estar asustado. Pero luego dice el joven, no. Sí, yo soy de la iglesia, los iba persiguiendo a ellos. Qué error tan grande. Pero la pérdida para el hermano Guerra fue muy real. Embistieron su carro, lo arruinaron el carro, perdió su auto. La historia de hoy es tocante a David. Conocemos la historia de David. David tenía un destino, Dios tenía algo para él. Nació para ser rey, para ser el progenitor del Mesías. Dios lo había escogido, Dios le había prometido el reino, Dios lo ungió dos veces como para énfasis. Primero cuando era joven y luego ya después cuando otra vez lo ungieron para ser rey, las dos veces. Es que tenía mucho por venir. Pero hubo un tiempo cuando él, confiando de Dios, se fue de fugitivo porque Saúl, el rey, lo quería matar. Pero cometió un error. Para buscar ayuda, se fue con los filisteos, los enemigos peores del pueblo de Dios, y se hizo amigos de ellos, se unió a ellos, estaba dispuesto a pelear con ellos. No le hicieron mucha confianza a los filisteos a David, entonces lo mandaron, le dieron una ciudad que se llamaba Ziklag, y allá cerca de Judá, y él quería estar cerca de Judá porque hacía incursiones, robaba, mataba. De eso vivían, él y sus 600 hombres. Estaba viviendo con los enemigos de Dios. Era bandido, esa era su vida de bandido. Hacía las incursiones a otros pueblos, robaba y mataba a todos, hombres y mujeres, grandes y pequeños, a todos, porque no quería que quedaran ningún testigo que le fueran a decir al pueblo de Dios que fue David el que hizo todo esto. En ese tiempo se encontraba muy lejos de Dios, pero las promesas de Dios y el destino de Dios permanecen. Escúchame bien, el destino que Dios tiene para tu vida no cambia. El único que lo puede destruir eres tú.
resulta que fueron a unirse con los filisteos para una grande batalla que iban a tener contra el pueblo de Dios. Los filisteos no le hicieron confianza y dijeron, no, no, tú no puedes venir con nosotros porque no sea que te entre el temor de Dios y te voltees en contra de nosotros, mejor regrésate a Ziklag. Ziklag quedaba a 120 kilómetros de donde se encontraban. Llegaron en 3 días. Quiere decir que en 3 días marcharon 120 kilómetros. Ya cuando iban llegando a casa, a Ziklag, venían cansados, sedientos, hambreados, porque son muchas, es una distancia muy larga, ya que venían como apresurada, una marcha muy apresurada, ya para llegar a la casa. Desde antes de llegar a Ziklag podían ver el humo. Algo no estaba bien. Ese humo era más que los incendios que hacen para cocinar, las lumbres que hacen para cocinar. Era todo el pueblo. Desde lejos podían ver que estaba incendiado todo el pueblo. Cuando se acercaron, encontraron que los amalequitas habían venido, habían destruido todos los edificios, habían incendiado todo el pueblo, todo quedaba puras cenizas y humo. Se habían llevado a las mujeres, a los hijos y a todos los demás, desde el más grande hasta el más pequeño. Tuvieron más gracia que lo que David. Porque David, cuando él saqueaba a un pueblo, mataba a todos, no dejaban a nadie vivo. Los amalequitas, por lo menos, no mataron a las mujeres y a los ancianos y niños. Pero sí se los llevaron de esclavos. Dice que entonces el clamor del pueblo, de los hombres que venían con él, dice el pueblo, pero el pueblo que quedaba eran los puros soldados, los otros bandidos con él, los 600. Se sintieron tan desanimados, habían perdido todo, habían perdido sus casas, sus fortunas, lo que habían acumulado de su vida de bandido, y sus familias, su esposa, sus hijos, sus tíos, sus abuelos, todo. Habían perdido todo, no quedaba nada. Y ya venían cansados, ya apenas podían. Dice que empezaron a llorar todos, que se levantó un lloro, un llanto en el pueblo, y lloraron hasta que ya no tenían fuerzas para llorar nada más, ni una lágrima más les quedaba. Y luego el pueblo empezó, los hombres, pues estos eran matones, hombres fuertes, hombres guerreros, empezaron a hablar de que le echaron la culpa a David y lo querían apedrear, lo querían matar. Es que no solo perdió su santuario, el refugio de Ziklag, había perdido toda su fortuna, todo lo que habían acumulado, había perdido su familia y ahora lo quieren matar. Estaba completamente angustiado, consternado, gastado, no tenía fuerzas ya para nada. El gran predicador Spurgeon nos da una cita aquí que dice que algún día veas que tu autojustificación quede quemado como Ziklag y que todas tus esperanzas carnales sean llevadas cautivas y que luego encuentres fortaleza en el Señor, porque solo Él puede recuperar para ti todo lo que perdiste y darte más y darte gozo y regocijo. Cuando David se encontraba en lo más bajo, lo más vacío de su vida, se acordó del Señor. Mandó a llamar al pastor, déjame ver cómo se llamaba, Abiatar. Abiatar el sacerdote. Es que estos rebeldes traían con ellos siempre un sacerdote. Y David le dijo, traedme por favor el efod. El efod era parte de la indumentaria del sacerdote cuando entraba a hacer los sacrificios, especialmente una vez al año que entraba al lugar santísimo. Era una especie como de chaleco que significaba que llevaba a todo el pueblo en sí y significaba también la presencia de Dios sobre las 12 tribus. Era como
un manto de oración que usamos hoy sería como buscar un aceite para ungirse, para buscar a Dios. En sí no tiene poder, pero significa que estamos estrechando la mano hacia Dios, que estamos buscando a Dios. En 1 Samuel capítulo 30, el verso 8, ahí está la que dice, y David consultó al Señor, diciendo, he de perseguir a esa banda, la podré alcanzar, pero primero la palabra consultó. ¿Qué quiere decir consultar? Cuando uno va por una consulta, lo primero es que desembuchamos todo. Nos pregunta el consejero, ¿por qué vienes o qué es lo que te molesta? Y empezamos a contarle todos los problemas, todo lo que está pasando. David consultó al Señor. De seguro que le dijo, mira Señor, ¿dónde? Yo te he querido servir, pero Saúl, y ya le contó toda la vida, aunque Dios sabe todas las cosas, pero quiere que nosotros consultemos con Él, que vayamos a Él. David había tomado las cosas en sus propias manos. Dios no lo mandó a ser bandido, ni a que anduviera matando gente, ni robando. Ahora se encuentra lejos de Dios, completamente aislado de todos. No le quedaba otra. Él solo no podía. Había llegado hasta lo último de sus fuerzas. Consultó al Señor. Y ahí es cuando empezaron a cambiar las cosas. Porque el destino y las promesas de Dios permanecen. Eso sí no había cambiado. David había cambiado de lugar, había cambiado de personalidad, había cambiado sus tácticas, pero el destino seguía igual. Lo que Dios tiene para ti no ha cambiado. ¿Qué nos dice el Señor? Yo sé los planes que tengo para ti, para prosperarte y darte éxito, para hacerte bien. El Señor le respondió, persíguela a esa banda, porque de cierto la alcanzarás y librarás a los cautivos. Y luego dice que David, de seguro que habló con los hombres, porque se fortaleció en el Señor. Dice que se fortaleció, alcanzó fuerzas en el Señor con esa consulta, con ese tiempo de oración, cuando confesó que absolutamente no tenía ningún recurso para nada. Lo único que tenía era Dios. Al hacer eso, Dios lo fortaleció, le dio ánimo. Dice que se fortaleció a sí mismo en el Señor. En el Señor. Ahora no en la banda que él traía, no en el armamento que tenían, no en la fuerza que ellos tenían, no en su habilidad, sino en el Señor. Entonces que David los atacó a los amalequitas desde antes del amanecer hasta la tarde del día siguiente. ¿Saben cuánto tiempo es eso? Desde la madrugada, todo el día, toda la noche, toda la mañana, hasta la tarde. Con la espada. Aquí tenemos atletas entre los jóvenes. Soy el pastor de jóvenes. Y en una de estas lecciones le pedí a uno de ellos que tomara un bate de béisbol y le diera 400 veces. No se puede. No se puede humanamente, no se puede. Es mucho. Y una espada pesa mucho más que un bate de aluminio. Esto es la fuerza del Señor, donde lograron hacer más de lo que su propia fuerza les permitía. ¿Quién puede pelear sin parar desde la madrugada, todo el día, toda la noche, toda la mañana, hasta la tarde? Y sin comer, porque no pueden parar. Tiempo de recreo, tiempo de lunch, paren todos, vamos a comer. No. No podían ir a McDonald's, tenían que seguir peleando porque tenían que seguir peleando. Solo el Señor, cuando la fortaleza de Dios viene, cuando consultamos a Dios, le confesamos nuestra necesidad y recibimos el poder de lo alto, podemos hacer proezas y prodigios que el hombre no puede hacer en sí mismo. Así libró David todo lo que habían tomado los amalequitas. Asimismo David libró a sus 2 mujeres. No les faltó cosa alguna, ni pequeña ni grande, ni de los hijos, ni de las hijas, ni de las cosas robadas, ni nada cuanto habían tomado para sí.
todo lo recuperó David. ¿Cuál es el proceso? David reconoció su situación, David buscó a Dios y David obedeció, David confió en las promesas y la palabra de Dios. Quiero darte unas escrituras para que tú también vuelvas a tomar de vuelta lo que el enemigo te ha robado. Escucha bien, puedes después rebobinar la cinta y escribir las escrituras para que las sigas meditando, tal vez te las quieras memorizar y orar sobre cada una de estas escrituras. Jeremías 30:17. Jehová dice, porque yo te traeré sanidad y curaré tus heridas, dice el Señor. Hay unos que están enfermos, que no parece que jamás vamos a sanar. Pero hay una liberación, una sanidad completa. Dice, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Me muero. Inmediatamente queda sano y en la presencia de Dios. Pero aún aquí hay enfermedades de la mente, hay enfermedades de memoria, hay enfermedades de recuerdos, hay enfermedades emocionales, hay enfermedades de todo tipo. Y Dios ha prometido sanar y curar tus heridas. Si tienes heridas del pasado, si te han ofendido, si te han maltratado, si te han malentendido, Dios te quiere sanar. Isaías 61:7. En lugar de la vergüenza habrás doble porción, y en lugar de la afrenta se regocijarán por su heredad. Por tanto, en su tierra habrá doble porción y su gozo será eterno. Dios te quiere dar doble de lo que el enemigo te ha robado. Joel 2:25. Y les restituiré los años que comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ellos. Joel 2:28. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Tienes hijos que están perdidos, que no sirven al Señor. Otro ser amado. La promesa de Dios es que en los últimos días derramará su espíritu sobre todos. Cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu familia serán salvos. Es una promesa que Dios nos ha dado que va a regresarnos. Vamos a tomar lo que el enemigo nos ha robado. Job 42:10. El Señor restauró a Job cuando él oraba por sus amigos y aumentó el Señor al doble todo lo que le había pertenecido a Job. Después de todo lo que pasó, Dios le dio doble de lo que había tenido. Segunda de Corintios 5:17, si piensas que tu vida ya está completamente destruida, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aún tu vida, Dios te puede dar vida nueva, completamente diferente. Salmo 51. Crea en mí, versos 10 y 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva tu espíritu firme dentro de mí. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Si el enemigo te ha robado tu gozo, él te lo puede devolver y te lo quiere devolver. Zacarías 9:12. Vuélvanse a la fortaleza, oh prisioneros, llenos de esperanza. También hoy les anuncio que les restituiré lo doble. Dios te quiere dar doble de lo que has perdido. Si has perdido ánimo, te quiere dar doble el ánimo. Si has perdido la esperanza, te quiere dar doble la esperanza. Si has perdido tus bienes, Dios te quiere dar doble lo que tenías. Primero hay que buscar a Dios. Quiero orar por ti. Ora conmigo y repite esta oración. Puedes rebobinar la cinta y volverla a orar. En el nombre de Cristo Jesús, resisto y rechazo al maligno. Rescato y recupero lo que es mío por promesa del Dios viviente. Rompo las cadenas de mi prisión. Destruyo las barricadas que me han detenido de mi destino. Declaro hoy, soy libre
Estoy lleno de esperanza. Estoy lleno de gozo. Estoy en victoria. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Mas Cristo ha venido para darme vida, vida nueva y vida en abundancia. Voy a tomar de vuelta lo que el enemigo me ha robado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.